la palabra introductoria que usted nos dio, pastor, por favor. Ok, decía al principio, Emil, que el Evangelio de Mateo está construido como con 5 columnas sosteniendo todo el contenido del Evangelio de Mateo. Y esas 5 columnas son 5 discursos mencionados por Jesús en diferentes puntos o diferentes escenarios que Mateo recoge y lo coloca de una manera inteligente a lo largo de su Evangelio para que cualquier lector judío de su tiempo pudiera entenderlo de una manera fácil. Y decíamos que el primer discurso, el discurso del sermón, el primer sermón, el discurso del Sermón del Monte, están allí registrados en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y el segundo discurso es el discurso sobre la misión que deben tener los discípulos en Mateo capítulo 10. El tercer discurso allí se encuentra en Mateo capítulo 13, que habla allí sobre las parábolas del reino. El cuarto discurso, Mateo capítulo 18, capítulo 19, que trata sobre los sacrificios que tienen que hacer los discípulos y la misión de los discípulos también. Y el quinto discurso, que va desde el capítulo 24 al capítulo 25 del Evangelio de Mateo. El primer discurso, Jesús sube a un monte, así como Moisés subió a un monte cuando salió de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, sube el monte, el Sinaí, entonces da las leyes al pueblo. Jesús también, como el segundo Moisés, sube a un monte y también da leyes a todos sus discípulos y todos aquellos que estaban con él, siguiéndole en ese momento. Y el último discurso también profético registrado por Mateo en su Evangelio, también Jesús lo hace desde un monte, el monte de los Olivos. O sea que Mateo finaliza los discursos de Jesús así como empieza desde un monte. Decíamos también que no debemos estudiar Mateo capítulo 24 de una manera sola, también debemos incluirlo con Mateo capítulo 25, porque es un mismo sermón, no están divididos. Y decíamos que Jesús en Mateo capítulo 24 trata sobre las cosas que deben suceder en el mundo antes de la destrucción de Jerusalén y antes de su parusia, o sea, antes de su venida. Y que Mateo capítulo 25 narra específicamente las cosas que deben de suceder dentro de su iglesia antes que Él venga a buscarla. Por eso nosotros debemos de saber qué va a acontecer en el mundo en los últimos días y qué va a acontecer dentro de la iglesia. Por eso Mateo capítulo 24 y capítulo 25 deben de estudiarse juntos para tener un panorama general sobre lo que va a acontecer en esta tierra en los últimos días. Entonces, los dos capítulos, lo que usted nos sugiere es que ambos capítulos sean estudiados juntos en lugar de entender algunas cosas de manera aislada en un capítulo y en el otro no, ¿verdad que sí? Bueno, estudiaríamos hoy Mateo capítulo 24 y cuando tú lo requieras, entonces estudiaríamos en otra ocasión Mateo capítulo 25. Sí, claro, pero entonces, recapitulando lo que usted nos acaba de enseñar, entonces usted nos recomienda que el estudio de el capítulo 24 de Mateo sea siempre tomando en cuenta la conclusión de ese discurso que se extiende hasta el capítulo 25, ¿correcto? Sí, Emil, porque yo estoy diciendo esto para el que vaya a estudiar las profecías de una manera particular en su casa. No hacemos nada con saber lo que va a acontecer en el mundo antes de que Cristo venga si no sabemos las cosas que van a pasar dentro de la iglesia al fin de los tiempos también. Porque Jesús habló de que iban a suceder cosas dentro de la iglesia antes de que Él viniera. Por ejemplo, los primeros 11 versículos de Mateo capítulo 25 trata sobre una dormida que iba a dar la iglesia en los últimos días. Y Jesús le dicen, deben de despertar, deben de tener aceite. Jesús también narra algunas parábolas en Mateo capítulo 25 que se supone que la iglesia en el tiempo en el tiempo del fin deben de estar cumpliendo, deben de estar haciendo algo, deben de estar obrando algo para que la iglesia no esté estática, no esté haciendo nada en los últimos días. O sea, hay cosas que la iglesia debe de hacer en los últimos días
para que la misión de Cristo pueda cumplirse y así Él venir, como vamos a estudiar en Mateo capítulo 24. Muy bien, muchas gracias por la aclaración, pastor. Entonces, en ese sentido, o en esa dirección, va la primera de las preguntas que quisiera que compartiéramos en el día de hoy. Siendo que entonces en esta porción de Mateo, no solamente estamos viendo señales del tiempo del fin, sino que también estamos viendo señales que Jesucristo pronunció referidas a la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo nosotros, al estudiar el tema en la Biblia, podemos establecer la diferencia entre cuáles son para la destrucción de Jerusalén y cuáles son para el tiempo del fin, para su venida? ¿Cómo podemos distinguirlas la una de la otra? Es interesante la pregunta, como te dije al principio, porque Mateo no nos da estas señales de una manera cronológica, sino que debemos analizar el texto y debemos ver cuáles señales se aplican a la destrucción de Jerusalén y cuáles señales se aplican a la venida de Cristo Jesús. Y como no tenemos mucho tiempo, Emil, yo quisiera que nosotros vayamos al capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículo 3, para que nosotros podamos ver lo que en realidad los discípulos preguntan. Porque si no entendemos qué es verdaderamente lo que los discípulos preguntan, no vamos a entender qué es en realidad lo que Jesús responde. El versículo 3 de Mateo capítulo 24 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndoles: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos, como te dije al principio, preguntaron dos cosas en una. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, nosotros debemos preguntarnos, ¿de cuáles cosas están hablando los discípulos? Bueno, se refiere a algo que Jesús ha mencionado anterior a esta pregunta. Y lo que Jesús relató anterior a esta pregunta fue algo relacionado con la destrucción del templo. Cuando ellos van camino al Monte de los Olivos, los discípulos se voltean y le dicen a Jesús: Jesús, mira el templo tan maravilloso, tan magnífico, es nuestra gloria. Y Jesús entonces, mirando al templo, mirándolo a ellos, le dice: miren, yo les aseguro que dentro de poco no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos interpretaron que si ese templo de Jerusalén iba a ser destruido dentro de un futuro cercano, entonces, juntamente con la destrucción del templo, sería el escatón, o sea, sería el fin de las cosas, sería el fin del mundo. Entonces el Mesías vendría y inauguraría la era mesiánica esperada por los judíos. O sea, para los discípulos percatarse de cuándo sería esto, entonces le dijeron a Jesús: dinos entonces cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas relacionadas con la destrucción de Jerusalén. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Decíamos al principio, Emil, Joalisa y Manuel, y a los amigos que nos escuchan, que los discípulos no pidieron señales de la segunda venida de Cristo Jesús. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas relacionadas con la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y yo te decía que la palabra señal está en un singular, no está en plural. Los discípulos no pidieron señales, pidieron una señal, la señal del Hijo del Hombre, la señal de su venida. Entonces, los discípulos, que Jesús le dice en Mateo capítulo 24, versículo 4, miren, ustedes no se pueden dejar engañar, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ustedes escucharán guerras, rumores de guerras. Ustedes oirán que habrá mucha hambruna, que habrá muchos terremotos, que habrá muchas pestilencias en diferentes lugares. Ahora, Emil, esto no se queda allí.
La palabra de Dios también dice en el versículo 9, entonces muchos se entregarán a tribulación, otros serán muertos, a otros matarán, otros aborrecerán por todas las gentes por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos con otros y unos con otros se aborrecerán. Si tú notas, Jesús comienza a dar una serie de detalles. Miren, que nadie los engañe a ustedes. Ustedes escucharán muchos mesías, muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Ustedes oirán de guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares. Ustedes escucharán de hambrunas y de pestilencias. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero destacar con esto, Emil? El versículo 6, en su última parte, dice, pero aún no es el fin. Y en el versículo 8 dice, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿podemos tomar estas cosas que Jesús pronunció en su sermón para decir que son señales de la segunda venida de Cristo Jesús? ¿O son señales de la destrucción de Jerusalén? Bueno, vamos a hacer un recuento histórico. Si nosotros nos vamos a los libros del historiador judío, Josefo, nosotros nos vamos a dar cuenta, Emil y Joalis y Emmanuel, que todas esas cosas que Jesús mencionó en los primeros 11 versículos de su evangelio fueron cosas que se cumplieron en la primera década, en el primer siglo de la era cristiana. Por ejemplo, tú conoces de un judío llamado Judas y de otro judío llamado Teudas que vinieron al pueblo de Israel y dijeron que ellos eran diferentes mesías y a muchos engañaron. El libro de los Hechos, creo que el capítulo 21 también habla de un egipcio que vino y dijo que era el Mesías y a más de 4,000 hombres llevó al desierto y todos murieron. En la década también de los 40, 50 y 60 hubo terremoto en Éfeso, en Antioquía, hubo terremoto en Jerusalén y hubo terremoto en diferentes lugares. Ahora bien, el libro de los Hechos menciona a un hombre llamado Agabo, profeta, que mencionó que vendrían en el mismo tiempo de los apóstoles muchas hambrunas, pero el libro de los Hechos también nos habla de muchas enfermedades que vinieron en esos tiempos y también nos hablan de persecuciones que los primeros discípulos debieron de afrontar. Elena de White habla en el conflicto de los siglos que en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, un personaje llamado Jesús ben Jonás, salía todos los días, todas las tardes al pueblo de Jerusalén a predicarle de la inminencia destrucción. Y también Elena de White nos dice que había señales en los cielos antes de la destrucción de Jerusalén. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Todas esas señales que Jesús mencionó en los primeros versículos del Evangelio de Mateo capítulo 24 ya se cumplieron en la vida de los apóstoles. Si se cumplieron en la vida de los apóstoles, no podemos tomar estas cosas que Jesús dijo como señales del inminente regreso de Cristo Jesús. Repito, yo no quiero que me vayan a tirar piedra ni a poner ahí por el chat, mire, ¿qué es lo que el pastor está diciendo? No. Estoy diciendo que esas señales se cumplieron en el tiempo de los apóstoles. Y si se cumplieron en el tiempo de los apóstoles y Cristo no vino, entonces no podemos tomar estas señales como cosas que indicarían el inminente regreso de Cristo Jesús. Ahora, estas cosas que Jesús dijo, Emil, posiblemente tengan una aplicación para la destrucción de Jerusalén y tengan también un cumplimiento para el tiempo de Jesús a más escala o a grande escala. Jesús le dio una señal específica a los discípulos que ellos tenían que tener en cuenta porque esta señal era la que le iba a indicar la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Queremos verla, Emil?
se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 15. Si tú tienes tu Biblia allí, ve conmigo a leer el versículo 15 de Mateo capítulo 24. Si tú no tienes una Biblia física allí, entonces enciende tu celular, busca en tu computadora. Y dice Jesús en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de los que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo. Jesús dio una señal específica para la destrucción de Jerusalén. Todas las cosas mencionadas anteriormente, guerra, rumores de guerra, terremotos, hambres, falsos cristos, falsos mesías, son señales de los tiempos, pero Jesús con esto le dice, ustedes tienen que vivir con esto. Esto será parte del diario vivir, pero aún no es el fin. Esto es principio de dolores. Acostúmbrense a vivir con estas cosas. Ahora, les voy a decir una señal específica. Y Jesús le dijo, Mateo 24, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Aquí Jesús está haciendo alusión o está citando, mejor dicho, al profeta Daniel. Más específicamente el capítulo 9, versículo 27, en donde habla que vendría la abominación del desolador. Pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? Bueno, las palabras hebreas que utiliza Daniel allí en el capítulo 9, versículo 27, son las palabras sikus somer, abominación desoladora. Y se está refiriendo a algo impuro o a alguna profanación. También se está relacionado con la invasión a Jerusalén, específicamente al templo, de ejércitos extranjeros. En el sermón escatológico paralelo mencionado por Lucas en su capítulo 21, en vez de Lucas decir abominación desoladora, porque los destinatarios del Evangelio de Lucas no son los mismos destinatarios que el Evangelio de Mateo. Mateo habla para judíos y los judíos entienden el término abominación desoladora, pero como los gentiles a los que Lucas les escribe no entienden esta expresión, entonces Lucas dice, cuando ustedes vean a Jerusalén sitiado por ejércitos, el que lea entienda. O sea que la abominación desoladora mencionada la abominación desoladora mencionada por Mateo es el mismo ejército romano mencionado por Lucas en su capítulo 21 de su evangelio. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo, Emil? Hay una señal que ustedes tienen que verla, interpretarla, que ustedes tienen que captarla. Y es que cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejército, en este contexto, el ejército romano, que todos sabemos que en el año 70 invadió a Jerusalén y la destruyó hasta dejarla en ruina. En ese momento ustedes tienen que entender, cuando ustedes vean a Jerusalén sitiada de ejército, que la destrucción de Jerusalén está cerca. Yo quiero hacer un poquito de historia, Emil, si tú me lo permites, en este momento. Por los años 64-66 del primer siglo de la era cristiana, el emperador decretó que todos los habitantes de su reino, incluyendo Jerusalén, tenían que adorarlo. Pero los judíos saben que tenían que adorar solamente a su Dios. Cuando el emperador decreta esto, los judíos se oponen a adorar al emperador. E inmediatamente se formó un pequeño ejército de sicarios y de revoltosos y comenzaron a pelear con el ejército romano. El general Cesio Gallus, sabiendo lo que estaba sucediendo en Jerusalén, lleva aproximadamente 2 o 3 legiones con él en el año 66 de la era cristiana y sitia Jerusalén. Nota
que ya Jesús, antes de su muerte, había dicho: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejército, y ya para el año 66, Cestio Gallus estaba sitiando a Jerusalén. Ya la tenía totalmente vencida. Él, entonces, los historiadores nos dicen qué fue lo que a él le hizo tomar la decisión de recoger su ejército y abandonar el sitio. Cuando ellos abandonaron el sitio, los cristianos que estaban dentro de las murallas de Jerusalén, entonces se acordaron de lo que Jesús dijo: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejército, entonces entiendan que cercana iba a estar la destrucción. Pero cuando los cristianos entonces vieron que Cestio Galo con todo su ejército se retiró, todos los cristianos que leyeron a Mateo 24 entonces salieron de la ciudad todos. Eusebio, un historiador romano, un historiador romano, no un historiador católico, dice en su libro de Historia Eclesiástica que ningún cristiano pereció, porque todos entendieron la señal que Jesús le había advertido y todos pudieron salvarse. En esta primera etapa de tu pregunta, Emil, entonces yo quiero decirte que las guerras, rumores de guerras, las hambrunas, los terremotos, las pestilencias, son cosas que acompañarían a la iglesia, son cosas que acompañarían al cristiano en su diario vivir, pero no eran el fin, ni indicaban el fin, eran principios de dolores. Para la destrucción de Jerusalén había una sola señal, y era la señal de cuando los cristianos vieran la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, que es lo mismo que ver a Jerusalén sitiada por el ejército. Nosotros debemos entender entonces que pareciera ser, número uno, que las cosas que Jesús menciona en los primeros versículos de Mateo capítulo 24, guerras, rumores de guerras, hambrunas, hambres, pestilencia, terremotos, son cosas que también iban a ocurrir, no solamente en el tiempo de los discípulos, sino que eran cosas que iban a transcurrir a través, se iban desarrollando los siglos en esta tierra, y cuando se acercaría más la inminente venida de Cristo Jesús, estas señales, o sea, estas cosas se iban a multiplicar más. Número dos, Emil, pareciera ser que desde el versículo 21, y nota que estoy diciendo pareciera ser que desde el versículo 21 en adelante, ya como que Mateo o Jesús cambia un poquito su discurso y comienza a decir nuevamente, y voy a leer el versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Posiblemente aquí, Emil, pastores, Jesús esté refiriéndose a la tribulación mencionada también por Daniel en el capítulo 7 de su libro. Inmediatamente después de los eventos descritos en los primeros versículos y que marcaron la destrucción de Jerusalén, entonces ocurriría una gran tribulación, pero debemos de decir que esto está en el futuro. Ocurriría una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Posiblemente Jesús se esté refiriendo a a Daniel capítulo 7, y está haciendo referencia a la gran tribulación mencionada en Mateo capítulo 7, creo que versículo 25, y vendrá un poder que tratará en cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por tiempos y la mitad de un tiempo, refiriéndose a 3 años y medio simbólico que nos dan un cálculo de 1260 días. Posiblemente en el versículo 21 Jesús se esté refiriendo a este periodo de tribulación de 1260 años. Como adventistas sabemos que estos periodos de tiempo comenzaron en el 538, cuando el sistema papal comienza su hegemonía, y concluyeron con la herida que le dio el general Napoleón
al Papa Pío VI en el año 1798. Posiblemente se esté refiriéndose a ese periodo, y luego Jesús repite que en estos periodos vendrían falsos cristos, falsos profetas, diciendo, mira, allí está el Cristo, pero si ustedes lo escuchan, miren, no le creáis. Estos textos ya se están refiriendo a esos acontecimientos que iban a señalar la pronta venida de Cristo Jesús. Si tú notas, el versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerían del cielo, haciendo alusión allí a las cosas que ocurrieron en el 1780, cuando el sol no dio su luz, no dio su resplandor, la luna también cuando salió convertida en sangre, cuando hubo el derramamiento de muchísimas estrellas por allá por 1833, posiblemente también los eventos que él narra, y ahí en adelante, miren, aquellos días de mi venida serán como los días de Noé, serán como los días de Lot. Estas cosas, sí, ya Jesús está haciendo referencia que iban a acontecer antes de su regreso a esta tierra. Ahora, Emil, así como hubo una señal específica para la destrucción del templo, también hay una señal específica inminente para el regreso de Cristo Jesús. Yo quiero leértela. Está en Mateo capítulo 24, versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Pero hay otra señal que nos da acceso al inminente regreso de Cristo Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hay dos señales específicas que me llevan a la segunda venida de Cristo Jesús, que es la predicación del evangelio y la misma señal de su venida. Lo demás son cosas que nosotros la veremos en nuestro diario vivir. Hay dos cosas puntuales que marcan el regreso de Cristo Jesús, que es la predicación del evangelio y su misma venida a esta tierra con gran poder. Y Emil Pichardo. Oh, bueno, muchísimas gracias, pastor. Entonces, Tania, se me está descargando la tableta. Huye. Resumiendo la respuesta que nos ha compartido, entonces, básicamente, las señales que sí se refieren al tiempo del fin son la predicación del evangelio, de acuerdo al versículo 14, y la propia señal del Hijo del Hombre que nos presenta el versículo 30. Fuera de ahí, las demás señales pudieron haber ocurrido, y de hecho así fue, en el tiempo de ellos, y también entonces podremos verlas nosotros también en nuestro tiempo, ¿correctamente? Sí. Yo quiero hacerte un notorio énfasis aquí. Fíjate, cuando Jesús habla de estas cosas que deben suceder en el mundo y que no deben alarmarnos ni deben sorprendernos, señales como la que estamos viviendo en la actualidad, como el COVID-19, son cosas que Jesús dijo van a pasar. Y de hecho, dice Jesús, pasarán, pero aún no es el fin. La palabra que él usa en el versículo 6 para fin, Emil Pichardo, viene de un término griego que es telos, que indican fin como un punto final. Él dice, estas cosas van a suceder, pero no es el punto final. No es el punto final, no es la culminación de los tiempos. Ustedes van a vivir con eso. De hecho, tienen que aprender a vivir con eso. No es el fin, no es el fin, no es el punto final. Ahora, la otra ocasión que Jesús menciona la palabra griega telos es en el contexto de la predicación del evangelio. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el telos. Entonces vendrá el fin como punto final. En vez de preocuparnos por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y las cosas que multiplicadas van a suceder en el tiempo del fin, nosotros tenemos que estar preocupados
porque la predicación del evangelio llegue a toda tribu, nación, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Ahí debiera estar nuestro énfasis, allí debiera estar nuestro sentir para que esto se predique. Entonces venga el telos, entonces venga el fin. Para los amigos que me están escuchando, quiero que entiendan algo. Estas señales, la iglesia primitiva las vivió. Estas señales, la iglesia medieval las vivió. Y estas señales o estas cosas también la va a tener que vivir el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Pero no es el fin. No, el fin está marcado por dos eventos: la predicación del evangelio y la misma señal del Hijo del Hombre. Excelente, pastor. Muchísimas gracias por su respuesta a esta pregunta. Avanzando un poquito más en el texto del capítulo 24, el pastor Emanuel tiene una pregunta que se refiere especialmente a lo que dice el versículo 34. Adelante, pastor Emanuel. Pastor, cuando voy al versículo 34, encuentro una frase que dice: no pasará esta generación. ¿A qué generación se refiere allí el versículo? Es un versículo muy discutido, ese que tú acabas de mencionar, el versículo 34. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los eruditos del Evangelio de Mateo tienen dos respuestas para esto. Número uno, que se refiere a la generación específicamente que viviría en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Y la segunda interpretación que le dan los eruditos con relación a esta generación es la generación que viviría en el tiempo de la venida de Cristo Jesús. No pasaría esa generación hasta que todo aconteciera, entonces venga el Hijo del Hombre. Cualquiera de las dos interpretaciones que nosotros tomemos van a concordar bien con lo que Jesús dijo con relación a los acontecimientos que iban a mostrar la destrucción de Jerusalén, o los acontecimientos que nos iban a mostrar su venida. Pero yo tiendo por acercarme más a la interpretación de que Jesús le estaba hablando a la generación que estaría viva para la destrucción del templo. Porque nosotros sabemos, por Elena de White en El conflicto de los siglos, Manuel, que la destrucción de Jerusalén es un tipo de la destrucción de nuestra tierra al final de los tiempos. Así como fue destruida Jerusalén, y esas señales indicaron la destrucción de Jerusalén, señales indicarán la venida de Cristo Jesús. Generaciones estarían vivas para la destrucción de Jerusalén y una generación estaría viva para el encuentro de Cristo Jesús. Una generación descrita en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, y en Apocalipsis capítulo 7, que son los sellados en sus frentes, que tienen que pasar por la gran tribulación, tienen que dar un mensaje específico en el tiempo del fin, tienen que hacerle guerra a la Trinidad satánica descrita en el libro de Apocalipsis, y pasarán por el tiempo de angustia de Jacob, por el decreto de ley dominical y por el decreto de muerte. Así como se mantuvo una generación viva para la destrucción de Jerusalén, también se mantendrá una generación viva para la segunda venida de Cristo Jesús. O sea que el versículo 34 tanto hace alusión a la destrucción de Jerusalén como hace también alusión al final de los tiempos. Excelente. Muchas gracias, pastor. Continuamos avanzando en el estudio y también el pastor Joalí tenía una pregunta bastante interesante respecto a esto que estamos estudiando. Adelante, pastor. Sí, profe. Mi pregunta es, ¿depende el Señor de la obra de la predicación del mensaje por medio de la iglesia para su segunda venida? Según Mateo 24, versículo 14. ¿Depende el Señor?
¿Y qué tú entiendes, Joel Vargas, por esto? Yo quiero saber lo que usted entiende, maestro. Fíjate, una pregunta capciosa. Bueno, Dios es soberano. Dios es soberano. Yo particularmente, aunque la Biblia no lo dice, yo particularmente creo que hay un día determinado. Hay un día determinado para la segunda venida de Cristo. Cuando ese día venga, Cristo Jesús se quitará el traje de juez, dirá, como dice Juan en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, dirá cuando se quite el traje de juez, se ponga el traje de rey, dirá el que es justo siga siendo justo, el que es injusto siga siendo injusto, el que es santo santifíquese más. Yo creo que hay un día señalado. Cuando ese día venga, Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Ahora, tenemos a un Dios soberano que no solamente es soberano, sino que mira el futuro desde el principio. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Entonces viene el telos, o sea, viene el fin. O sea, Jesús dijo que el evangelio debía predicarse. Y como el evangelio debe predicarse, yo creo que eso la iglesia debe de cumplirlo. La iglesia debe proclamar. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Emil. No es cualquier evangelio. Hay muchas iglesias predicando el evangelio. Pero ¿cuál es el evangelio que Cristo quiere que se predique? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, hay 3 ángeles que tienen 3 mensajes. Y esos son los 3 mensajes que la iglesia tiene que dar en estos últimos días y en el tiempo del fin. Y es ese mensaje exclusivamente que tiene que llegar a todo pueblo, tribu, nación y lengua para que venga el telos, para que venga el fin. Y una cosa, Joalis, va de la mano de la otra. Hay un día determinado. Dios determinó un día. Cuando ese día venga, el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Pero Él dijo también que el evangelio iba a ser predicado a toda raza, nación, tribu, lengua y pueblo, para que ese día entonces se efectúe. Bueno, entonces, pastor, en cierta manera, fuera bueno que pudiéramos poner en equilibrio la realidad de que Dios es soberano y también la realidad de que Él ha indicado que tras la predicación del evangelio será su venida. Es decir, una de las lecturas que yo le puedo dar a la pregunta es el hecho de que nosotros estemos involucrados en eso, en que Él viene. Quizás nosotros no seamos los responsables, pero el hecho de que Él atribuya participación a su iglesia en la predicación para Él venir, pudiera dar lugar a dudas como esas que implica la pregunta del pastor Joaquín. Fíjate, Emil, en el contexto de la predicación del evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis 14, o sea, el mensaje que tiene que predicarse en el tiempo del fin está dentro de un contexto escatológico y está dentro de un libro que es apocalíptico. Y debemos recordar que las profecías apocalípticas hay que diferenciarlas de las profecías tradicionales o condicionales. La venida de Cristo Jesús, y no quiero errar con esto, la venida de Cristo Jesús no está condicionada. No es una profecía condicional. No es una profecía tradicional que el pueblo tiene que hacer algo para que eso ocurra. La profecía de la segunda venida de Cristo Jesús es un hecho que se va a cumplir, quiera o no lo quiera el mundo. Pero yo no quiero que tú, relaciones o no relaciones una cosa con la otra. Perfecto. La predicación del evangelio se va a dar. La predicación del evangelio se va a cumplir. Porque ya Dios está allí, preparó o está preparando la iglesia para que ésta efectúe la predicación, el mensaje de los 3 ángeles para estos últimos días. Eso se va a dar.
pero yo quiero hacer énfasis en que la segunda venida de Cristo Jesús no es condicional. Es un hecho que se va a dar mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 10, dentro de 50, pero se va a dar. Pero Emil, al mismo tiempo, y amigo que nos escuchan, también el mensaje se va a predicar. Amén, amén. Gloria a Dios. Me gusta la pregunta, es por eso, porque podemos a través de esa pregunta enfatizar en dónde debe estar nuestra concentración, en la predicación de ese evangelio, para que pronto podamos ver venir a nuestro Señor. Damos la bienvenida al pastor David, que se ha integrado, el cual tiene una pregunta también referida al texto, siendo esta la última ya para que vayamos cerrando. Adelante, pastor David, con su pregunta. Buenas noches y bendiciones para todos. Mi pregunta está orientada a una interpretación que pudiéramos dar del texto que encontramos en el Mateo 24, verso 22. Las personas hablando en el contexto del tiempo del fin y de la gran tribulación hacen mención a esta pregunta de que a esta expresión de que los días serán cortados. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo debería ser este texto aplicado en el contexto de la gran tribulación en el tiempo del fin? Si es posible que esto ocurra, una posible aplicación, siendo que en el capítulo está en una sección que aparentemente apunta a las señales de la destrucción de Jerusalén. Sí, efectivamente. Hay dos interpretaciones, al igual que, como dije, específicamente basado en el versículo 34 del Evangelio de Mateo, también del versículo 22 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, y es que algunos la asocian a la destrucción de Jerusalén si esos días no fuesen acortados, pero yo me inclino más por la interpretación de que esto está en el contexto de los eventos que debían darse en el periodo de los 1260 años descrito por Daniel en el capítulo 7. Si tú lees el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni lo habrá. Como adventistas del séptimo día, hemos interpretado el versículo 21 relacionándolo con los 3 años y medio, o sea, los 1260 años predichos por el profeta Daniel, que iba a ser el periodo de hegemonía del sistema papal, o sea, del cuerno pequeño. Y dijimos anteriormente que este periodo comenzó en el 538 y termina en 1798. Todos nosotros sabemos que en esos 1260 años, los cristianos que quisieron aferrarse a la palabra y no inclinarse a las costumbres y a las tradiciones de la iglesia, esas personas que quisieron guardar el sábado, como los valdenses y otros, fueron perseguidos por el sistema papal, fueron perseguidos por el cuerno pequeño. Y dice entonces el versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y aquí tenemos que hacer un poquito de historia también. Todos nosotros sabemos que antes del 1798, las persecuciones que llevó a cabo el cuerno pequeño, el sistema papal, hacia los cristianos fieles y verdaderos, concluyó antes del 1798. Elena de White también habla de esto en El conflicto de los siglos y lo asocia al final de los 1260 años, al periodo de persecución del sistema papal contra los cristianos que se aferraban a la palabra y no a la tradición. Yo me inclino más por esta interpretación. Si esos días no fuesen acortados, refiriéndose al periodo de los 1260 años de persecución papal. Repito, y esa persecución terminó poco antes del 1798, donde culminaron los 1260 años. Aquellos días se acortaron para que los cristianos pudieran tener un desahogo y pudieran vivir más tranquilamente. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Pastor, por su respuesta a esta última pregunta y a todas las preguntas anteriores que hicimos. Definitivamente este capítulo sigue siendo interesantísimo para todos los creyentes a través de la historia, porque siempre nos será de gran interés todo lo que tenga que ver con la venida de Cristo. La venida de Cristo es uno de los pilares que sostiene nuestra fe y debemos estar apercibidos, ¿no? Y sobre todo cumplir
lo que ella nos manda. Si yo quisiera pedirle, pastor, entonces que de esa manera usted pudiera dar alguna conclusión para que luego el pastor David concluya orando, por favor. Sí, Emil, hay algo que quisiera llamar la atención de ustedes y de los amigos que están conectados. Mira, hay 4 cosas que Jesús menciona a lo largo de Mateo capítulo 24 que nosotros la pasamos por alto. Cuando digo nosotros, no nos estamos refiriendo a lo que hicimos en este diálogo, sino que cuando interpretamos a Mateo capítulo 24, como que no le prestamos mucha atención. Y es que en el versículo 4 de Mateo capítulo 24, a la palabra dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero en el versículo 11, también Jesús dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, en el versículo 23, vuelve Jesús, dice, entonces si alguno os dijere, miren, está el Cristo aquí, mirad, allí está. Jesús dice, no le creáis. Y en el versículo 26, Jesús vuelve y dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no le creáis. O sea, Jesús en 4 ocasiones a lo largo de su discurso dijo, miren, no se dejen engañar, vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas. ¿Qué quiero decir con esto, amigos que me escuchan? Jesús le puso más atención a los falsos cristos y falsos mesías que a las hambrunas, a las guerras, a los terremotos, a las enfermedades, a las pestilencias y a las plagas. Nosotros nos enfocamos en esas cosas que tienen que suceder y que van a suceder y que seguirán sucediendo, pero no le prestamos atención a los falsos cristos y a los falsos maestros que Jesús por 4 ocasiones mencionó en todo su discurso. Emil, Joali Vargas, Manuel, David, a lo largo de la historia nosotros sabemos que se han levantado falsos cristos y falsos profetas y a miles han engañado y a miles seguirán engañando. De hecho, a la luz de la situación que vivimos del COVID-19, falsos cristos, falsos profetas salen por todas partes y por las redes sociales con un mensaje sensacionalista y a muchos se están engañando. Jesús dijo, en vez de fijarte en todos esos acontecimientos, fíjate mejor en quién puede desvirtuar la palabra para engañarte y llevarte hasta la misma muerte. Quería hacer ese énfasis al final porque es necesario que nosotros prestemos atención a esos falsos cristos y falsos maestros que no tienen que ver nada con el anticristo. Ya el anticristo es otra cosa. Okay. Bueno, entonces, así es. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pastor David. Bien, oramos. Querido Dios y Padre, estamos agradecidos por el inmenso privilegio que nos brindas en este momento de hablar contigo. También agradecemos el privilegio que le das a tus siervos de estudiar tu palabra. Danos la capacidad a través de la dirección de tu Espíritu Santo, no solo de entenderla, sino de aplicarla en nuestras vidas, de tal cual como dice el texto que acabamos de leer, de predicarla a todos aquellos que no te conocen y aún viven en las tinieblas del pecado. Gracias porque sabemos hoy, una vez más, que tu venida está cerca. Y también entendemos que debemos prepararnos para encontrarnos contigo. Danos el privilegio de entrar por las puertas gloriosas de la Canaán celestial, acompañado de todos aquellos que también han tomado la decisión de servir. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, el pastor David de Rosario, pastor Emmanuel López, pastor Joali Vargas, y nuestro invitado especial de hoy, el pastor Radamés Colón, por su respuesta a las preguntas y los diferentes conocimientos respecto a este capítulo que ha compartido con nosotros, y que Dios le bendiga a ustedes y a todas las personas que
de alguna manera lo han visto, que lo están viendo ahora o que quizás también lo verán de manera diferida. Dios les bendiga, que tengan feliz noche y la semana que viene estaremos estudiando otra porción de la palabra con todos ustedes por esta misma vía. Bendiciones y hasta luego.